través de la historia, desde el primer evangelio, el de San Marcos escrito en griego, el nombre de la Virgen María nos ha llegado en una sola forma: María. Es la versión latina del hebreo, Miriam. Después de la muerte de Jesús, María continuó con sus enseñanzas y debió tener muchos seguidores. En esa época de transición religiosa, los conversos romanos también comenzaron a seguir a Jesús. A medida que creció su popularidad, los seguidores de María latinizaron su nombre. Por eso en el Nuevo Testamento su nombre aparece como María. Escrito en hebreo, el nombre María es muy poco usual, pero es exactamente el que se encontró en el osario de la tumba Talpiot. Si en 1980 los arqueólogos hubieran considerado, aunque fuera por un momento, que habían encontrado el osario de la Virgen María, ¿qué otros miembros de la familia habrían esperado ver a su lado? Mira, Mateo. ¿En serio? M-T-J-G, eso, Matia. Matia es una forma corta o un sobrenombre, si quieren, de Matitia o Matiquia, que es de donde se deriva el nombre actual de Mateo. Mateo. Al comienzo el nombre no parece concordar con la familia de Jesús. El Nuevo Testamento está compuesto de los escritos de 4 evangelios atribuidos a Mateo: Marcos, Lucas y Juan. Mateo, el evangelista, fue un discípulo de Jesús. Pero los estudiosos no creen que fuera un miembro consanguíneo de su familia. Sin embargo, hay motivos para creer que hubo muchos Mateos en la familia de Jesús. Les diré algo muy interesante. Hay 2 genealogías de Jesús. Todos leen la genealogía formal de José, su padre adoptivo. Tiene básicamente todos los reyes de Israel y sus descendientes. Grandes nombres históricos bastante conocidos. Pero la otra genealogía aparece en Lucas. La gente no lo nota demasiado. Está en el capítulo 3 de Lucas. Hay que leer algunas páginas. Es la genealogía de María, su madre. ¿Y qué vemos en la genealogía de ella? Hay 5, 6, 7, 8 Mateos. Matías, es un nombre macabeo. Asmoneo es un nombre importante de una familia real. Nombre de sacerdotes. Recuerden que María está emparentada con Isabel, la madre de Juan Bautista, que es un sacerdote. Por ese lado tiene conexiones con los sacerdotes, al igual que con Judas, que es de la tribu del Mesías davídico. De modo que no me parece para nada extraño que haya un Mateo en esa tumba. En realidad es una congruencia más, una correspondencia. De hecho, a diferencia de Mateo, muchos nombres bíblicos como Isaac o Jonás habrían prácticamente descartado la tumba como perteneciente a la familia de Jesús, porque no aparecen en ninguna parte de la genealogía de este. No hay ni un solo nombre que no se ajuste a la historia evangélica. Todos los nombres en esa tumba se relacionan. Cada uno de esos nombres está relacionado con los evangelios. No hay ningún nombre como Daniel o cualquier otro que no corresponda. En 3 osarios se han descubierto 4 nombres: José, Jesús, María y Mateo. Luego se descubrió un nombre más en otro osario encontrado en la profundidad de la tumba. Esta inscripción dice Yosa, con una G al final. Y es un diminutivo de Joseph. No hay ninguna duda al respecto. Como inscripción, en un osario probablemente esta sería muy inusual. Si lo publicaran en nuestro idioma, lo mencionarían como José. Pero no es solo un José. Es José. Ahora, en hebreo, Jose es bastante corriente ahora. Josie, Joseph, como diminutivo. Pero nunca van a oír José. Y claro, tampoco se oía en el mundo antiguo. La Yod, la I, se convierte en E, José. ¿Saben cómo conocemos ese nombre? En el Evangelio de San Marcos,
Jesús tiene un hermano, pero no toda la gente sabe que Jesús tenía hermanos. Muchos estudiosos de la Iglesia Católica dicen que eran primos, otros dicen que eran hermanastros. Pero la mayoría de los historiadores y los eruditos de la Biblia admiten que Jesús tenía hermanos. Los 4 hermanos están nombrados en los evangelios: Santiago, José, Judas y Simón. Pero el José en San Marcos, solo allí en el evangelio de San Marcos, no es José, es José. José, o Josi en otros idiomas, era hermano de Jesús. Pero los evangelios no nos dicen mucho más. Desaparece después de 3 menciones breves. No se sabe lo que le pasó a José. Pero si los osarios de la tumba Talpiot pertenecen a la familia de Jesús, entonces finalmente encontramos a José. En las inscripciones de todos los osarios que se han encontrado, solo hay una con esta ortografía única del sobrenombre José. Mira, claro como el agua, es José. Es algo increíble porque, según la ley judía, si alguien tiene un sobrenombre, hay que poner ese sobrenombre en la lápida o en la urna. Y el sobrenombre aparece aquí, justo al lado de la urna de Jesús, hijo de José. El hermano era conocido como José y no como José, y está justo en la misma configuración. José, Josa. En 1980, los arqueólogos catalogaban los nombres de los osarios en listas de 100, y de esta tumba ahora tenían un José, un poco usual sobrenombre dado al hermano de Jesús; María, una poco corriente latinización del nombre usado en los evangelios para referirse a la madre de Jesús; Matia, una versión de Mateo, que era un nombre usual en la familia de María; y Jesús, hijo de José. Todos estaban juntos en una tumba familiar, limpios y catalogados. Todos los huesos sepultados de nuevo, juntos, en una tumba especialmente consagrada, en las afueras de Jerusalén. Todos los osarios fueron luego guardados y almacenados durante décadas en depósitos. ¿Por qué nadie se dio cuenta de esos nombres? Recordarán que en los años 70, al inicio de los 80, fue un periodo de auge para la excavación de tumbas en Jerusalén. Entonces, hubo una gran cantidad de osarios que fueron llevados al Museo Rockefeller, sede del Departamento de Antigüedades de Israel, y esas inscripciones se consideraron corrientes. Esos son los nombres más comunes de los judíos en el primer siglo de la era cristiana. Esos eran nombres sumamente populares en esa época. Los hechos que tenemos aquí es que hay un grupo de nombres que se parecen a los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento. El otro hecho es que encontramos esos nombres en muchos otros lugares. Sugerir que esa tumba era la tumba de la familia de Jesús es una sugerencia exagerada y tenemos que tener mucho cuidado. Todas las tumbas cerca de Jerusalén lentamente se ven expuestas y a veces destruidas debido a las nuevas construcciones. Así que eso no es tan exagerado. Que un equipo de construcción puede haber descubierto la tumba de Jesús es algo que puede pasar. Creo que debemos considerarlo. Aunque las probabilidades estadísticas se han discutido, nunca habían sido examinadas por expertos en el tema hasta ahora. André Feuerberger es profesor de matemáticas y estadística. Utilizando osarios y otras fuentes, ha hecho una compilación de todos los nombres conocidos en la época de Jesús. Al anotar cuántas veces aparece cada nombre, puede evaluar estadísticamente los nombres encontrados en Talpiot. Una de las cosas interesantes acerca de esta tumba en particular es que, desde un punto de vista lego, si uno se fija en los nombres específicos que aparecen en ese grupo, y si uno se enfoca en los nombres en forma individual, se puede perfectamente tener la impresión de que no hay nada inusual
acerca de ese grupo de nombres, pero la forma correcta de analizarlo es mirando todos los nombres juntos. Según las estadísticas, si estuviéramos en una calle llena de gente en la antigua ciudad de Jerusalén y dijéramos el nombre Jesús, probablemente contestaría el 4% de los hombres. Si dijéramos el nombre de María, 25% de las mujeres probablemente responderían. Ambos eran nombres corrientes. Pero lo que Feuerberger explica es que si fuéramos a llamar a un Jesús con un padre llamado José, una madre llamada María y un hermano llamado José, las probabilidades que responda a un individuo así son bajas. De un punto de vista estadístico, en realidad no miramos las incidencias de los nombres individuales, aunque cada uno de ellos sea un nombre muy corriente. Miramos la forma en que los factores se combinan entre sí. Y, en verdad, un padre que se llama José no es algo poco usual. Un hijo que se llame Yeshua tampoco es poco usual. Pero cuando se combinan ambos nombres, es menos corriente. Así que en realidad es una posibilidad que esa tumba en particular sea la de la familia del Nuevo Testamento. Es una posibilidad que yo creo que debe tomarse absolutamente en serio. Tomar la posibilidad en serio significa que hay que tratar de descubrir más evidencia. Y una forma de hacerlo es encontrando la tumba Talpiot. Hace más de 25 años la tumba fue nuevamente sepultada, sellada y tapada con cemento. Encima se construyó un gran complejo de departamentos. Incluso si la tumba es localizada, puede que sea imposible entrar en ella, ya que está bajo metros de hormigón y cimientos. Después de estudiar planos arquitectónicos que tienen decenas de años y compararlos con los informes arqueológicos del IAA, nuestro equipo cree haber descubierto la ubicación subterránea de la tumba Talpiot. Sabemos que hay una tumba aquí. Nuestra investigación muestra que en 1980 se descubrieron dos tumbas en Talpiot. El techo de la segunda tumba fue parcialmente destruido por la construcción, pero fue nuevamente sellado, y no se excavó debido a problemas de tiempo y presiones de grupos religiosos para que la dejaran tal como estaba. Tal vez esta calle existe. Los informes arqueológicos muestran que la segunda tumba está 20 metros más al norte que la tumba número 1. Los planos del departamento muestran que la tumba número 1 está ubicada debajo de un patio y al lado de la pared de un dormitorio. Creemos que esa es la tumba que estamos buscando. Bien, sabemos que una de las tumbas está debajo del patio. Sabemos que hay cañerías que sobresalen. Allí entran ustedes. Esbozos rudimentarios del IAA sugieren que a ambas tumbas les instalaron cañerías de acceso antes de que la construcción siguiera sobre ellas. Se agregan cañerías como estas a petición de los rabinos por la creencia ortodoxa que establece que los espíritus deben tener un derecho de paso despejado desde una tumba. Vamos a bajar. No importa cuántos metros, hasta que lleguemos al fondo. Una vez que estemos allí, si el dibujo es preciso y hay una curva en la cañería, la cámara bajará por allí y veremos lo que hay. Mi preocupación es que esas cañerías sean falsas. Que alguien las puso allí, solo como algo para contentar a los rabinos. Oh sí, las almas pueden moverse, pero en verdad no hay nada. Idealmente, introducirás tu cámara por ese tubo. Sí. Confirmamos que hay una tumba. Digamos que hay un espacio entre la tumba y el dormitorio. No sé qué tan profundo sea, pero hacemos un agujero en la pared y ¡boom! Entramos.